Curso de Fundamentos y Aplicaciones de la Separación y Filtración de Hidrocarburos. Presentación introductoria. Los sistemas de transporte de aceite y gas están integrados por bombas para líquido, aceite y agua y compresoras para gas, las cuales inyectan la energía necesaria al fluido con el fin de llegar a su destino. Los equipos de bombeo dejan de operar de forma correcta cuando dentro del líquido se pasan baches de gas, mismos que vienen de los campos o yacimientos petroleros. En el caso de los compresores para gas, se pueden presentar daños o problemas operativos si, en el equipo de compresión, se hacen pasar líquidos. Por lo anterior, es necesario diseñar equipos de separación que dividan la mezcla de hidrocarburos de acuerdo a las necesidades de transporte o comercialización. En el contenido de este curso se da a conocer lo siguiente. En el capítulo primero se explican los principios y métodos de separación, así como los componentes internos y externos de un equipo de separación. En el capítulo segundo se incluyen los tipos de separadores y factores que actúan sobre la eficiencia de separación. El capítulo tercero se enfoca en el diseño de un equipo de separación, normas y lectura de planos de ingeniería. Otro aspecto central a revisar es la filtración, la cual es una operación cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólida líquida, siendo este tema el central del capítulo cuarto. En la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólida líquida, se hace pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa denominada medio filtrante, que retiene las partículas sólidas. Las partículas retenidas en la membrana forman una capa que se llama torta, y el líquido que atraviesa la membrana porosa y está exento de sólidos se denomina filtrado. En la filtración puede ocurrir que la fase deseada sea el filtrado, la torta o ambos, con el objetivo de obtener el flujo de filtrado a través del medio filtrante durante su operación. Se puede utilizar por simple gravedad o bien aplicando una presión superior a la atmosférica en la parte anterior del medio filtrante o vacío en su parte posterior, denominándose filtración a presión y filtración a vacío respectivamente. Capítulo 1. Fundamentos y principios de la etapa de separación. Los sistemas de producción de fluidos en instalaciones superficiales consisten en una gran cadena de procesos consecutivos cuyo objetivo principal es la separación de los fluidos petroleros, aceite, gas y agua, y la comercialización de los hidrocarburos y otros productos, así como la disposición del agua, que son resultado del acondicionamiento del aceite crudo y procesamiento del gas, posibilitando su transporte, almacenamiento y venta en la calidad y especificaciones requeridas. Introducción. Dentro del sistema productivo, una de las actividades principales es la separación de los fluidos hidrocarburos, en donde los productos obtenidos son aceite crudo, gas natural y agua. En este capítulo se conocerán los principios y tipos de separación utilizados, conociendo así qué es un separador y cuál es su función. Antecedentes. En la producción de hidrocarburos, un tema muy importante es la separación de los fluidos en superficie, debido a que es el punto de partida para la obtención de todos los productos que se desean comercializar a nivel nacional e internacional. Para entender mejor el proceso productivo del petróleo y visualizarlo de una manera general, se consideran dos etapas que incluyen la separación de los principales componentes del petróleo crudo. En la primera etapa se realiza el método de separación de tres grandes componentes de los hidrocarburos, y estos son el aceite o crudo, el gas natural y el agua. En la segunda etapa, al aceite crudo se le retiran hidrocarburos pesados, parafinas, aromáticos y agua, misma que en ocasiones se encuentra en combinación con el aceite formando emulsiones. Esta separación es necesaria para poder transportar el aceite a los tanques de almacenamiento y así llevarlo a un punto de venta. B. Al gas natural se le elimina la humedad, condensados del gas y agua, para hacer posible su compresión y facilitar su transportación a los complejos procesadores de gas para continuar con la siguiente fase, en la cual se endulzará y se fraccionará para obtener el producto deseado. C. El agua producida, agua salada y o vapor de agua, además de ser muy importante en cuestiones ambientales, de la cual se sigue obteniendo aceite crudo, componentes de azufre y sales,
se acondiciona hasta dejarla en condiciones para ser inyectada nuevamente al subsuelo o retomada al mar bajo condiciones de calidad establecidas por Semarnat. Principio de separación. Para saber qué método y principio de separación debe ser empleado para separar los componentes de una mezcla de fluidos petroleros, es necesario conocer las características físicas y químicas del tipo de mezcla a separar. En la etapa de separación, el tema de interés es el petróleo crudo, que puede estar integrado de hidrocarburos sólidos, gaseosos y líquidos, agua, sales, compuestos de azufre y trazas de otros elementos. El petróleo es considerado una mezcla en el que los componentes conservan sus propiedades individuales y la composición puede ser variable. Existen dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas, las cuales pueden ser separadas ya sea por un método físico o un método mecánico. Las mezclas homogéneas son identificables porque en ellas se observa una sola fase, como por ejemplo la mezcla de agua y sal. En las mezclas heterogéneas se pueden apreciar dos o más fases. En algunas ocasiones forman capas que se pueden apreciar a simple vista. Un ejemplo de una mezcla heterogénea es generalmente el agua y el aceite. Además de la identificación del tipo de mezcla, es importante considerar la imisibilidad y densidad de estos componentes y cómo afecta a la gravedad, ya que son la base o principios para la separación de estas fases. Existen tres principios básicos necesarios dentro del proceso de separación: momentum o cantidad de movimiento. Los fluidos con diferentes densidades tienen diferentes momentum. Si una corriente de dos fases se cambia bruscamente de dirección, el fuerte momentum o la gran velocidad adquirida por las fases no permite que las partículas de la fase pasada se muevan tan rápidamente como las de la fase liviana, provocando este fenómeno la separación. Asentamiento gravitacional. Es mediante este principio que la fuerza gravitacional actúa. Se habla del momento en el que las gotas de líquido se separan de la fase gaseosa, siendo mayor que la fuerza de arrastre ocasionado por el gas sobre las partículas de líquido. Coalescencia o choque de partícula. Actúa cuando las gotas son muy pequeñas y la fuerza de gravedad no tiene efecto sobre ellas, en donde se logran formar gotas más grandes con la unión de las gotas pequeñas, rompiendo así la tensión superficial de cada una y adquiriendo un tamaño ideal en el que actúa la fuerza de gravedad. ¿Qué es la separación de fluidos? El término separador es aplicado a equipos utilizados para separar mezclas de dos o más fases. Estas mezclas pueden estar formadas por una fase vapor y una líquida, una fase vapor y una sólida, dos fases líquidas invisibles, aceite-agua, una fase vapor y dos líquidas, o alguna otra combinación de las anteriores. Función de un separador. Un separador es un equipo diseñado para que por medio de métodos físicos y mecánicos libere las fases deseadas de la mezcla a procesar. Tipos de separación. Existen diversos tipos o métodos para separación de mezclas, siendo las más comúnmente usadas en la etapa de separación y otros procesos de producción de hidrocarburos las siguientes. La filtración. Se usa para mezclas heterogéneas que pueden estar formadas por sólido y líquido o sólido y gas. La filtración funciona a través de un filtro que retiene el sólido y deja pasar el gas o el líquido. La solución se usa para separar mezclas heterogéneas, las cuales pueden estar formadas por dos sólidos, o en el caso del aceite crudo, para eliminar la sal que contiene. La forma de eliminar la sal es a través del agua. Se mezcla agua con el aceite crudo y la sal se disuelve en ella. La sal no se disuelve en el aceite. Posteriormente se recupera el agua que como resultado queda salada. La evaporación se utiliza para separar mezclas homogéneas que pueden estar formadas por un sólido y líquido. Por ejemplo, agua y sal. Se agrega calor a la mezcla hasta que se evapora el líquido dejando el sólido. La decantación es utilizada para la separación de mezclas heterogéneas que pueden estar formadas por dos líquidos invisibles. En el caso de petróleo crudo que contiene agua, el líquido más denso queda abajo y el menos denso arriba.
La destilación es utilizada para separar mezclas homogéneas que se encuentran formadas por dos o más líquidos que tienen puntos de ebullición diferentes. Los principales métodos utilizados en la separación de hidrocarburos son los siguientes, siendo el factor principal la gravedad, por gravedad o diferencia de densidades. Este método es el más conocido y usado. Se genera al reducir la velocidad del flujo de entrada al separador. Las sustancias o fluidos se separan formando capas cuando la gravedad funciona de manera natural. Este método es comúnmente llamado separación por decantación y este tiene dos empleos, los cuales están basados en las diferencias de densidades. A. Separación de un líquido de grano grueso e insoluble de un líquido, lo que consiste en verter el líquido después que se ha sedimentado el sólido. B. Separación de dos líquidos no miscibles, en el que se utiliza por lo general un embudo de separación o decantación y se recupera una de las dos fases separadas. Por fuerza centrífuga. La fuerza de gravedad actúa de manera natural en las partículas contenidas en un fluido, las cuales se sedimentan o caen al fondo por acción de la gravedad. La velocidad de sedimentación depende del tamaño de la partícula y de su densidad. Entre más pequeñas, más lenta es la sedimentación. La separación por fuerza centrífuga o separación centrífuga de partículas de un fluido acelera la sedimentación de las partículas por medio de la aplicación de fuerza centrífuga. Por ello, los separadores pueden incluir en su sección primaria un dispositivo que aumenta la eficiencia de separación. Trabaja con el principio de fuerza centrífuga. Existen dos métodos principales en donde actúa la fuerza centrífuga. La separación ciclónica, que se presenta en equipos llamados ciclones, en el cual la fuerza centrífuga genera efectos de rotación en suspensión del fluido que entra al recipiente. La función principal de un equipo ciclón es la separación de polvos o nieblas de los gases o también las partículas sólidas de los líquidos. La centrifugación que se realiza en equipos llamados centrífugos. Esta fuerza se genera por la rotación del recipiente. La centrifugación se utiliza con el fin de separar partículas sólidas de un líquido y para separar dos líquidos inmiscibles. Es la ideal para separar partículas de bajas densidades o partículas muy pequeñas. Por choque o coalescencia. Cuando un fluido, ya sea gas o líquido, choca contra un cuerpo, se desvía rodeando o esquivando la superficie. Pero las partículas quedan adheridas al chocar con la superficie. El arrastre de niebla o partículas de líquido que viaja en el gas es recuperado por medio del choque con mallas de alambre o extractores donde quedan retenidas. Este proceso de separación se da en la sección de extracción de niebla de un separador. Inmiscibilidad. Es una propiedad importante en la separación del aceite y del agua. Dentro de un separador puede haber diversos dispositivos que, por fuerza de gravedad, fuerza centrífuga o por choque, provocan que el aceite se separe con más rapidez y facilidad del agua, ya que el aceite crudo y el agua se encuentran formando una mezcla heterogénea que se puede apreciar en capas. Resumen del capítulo. En este capítulo se muestran los principios en los que están basados los métodos de separación. Son la clave para conocer el funcionamiento de forma ideal de un separador. Cómo actúa la fuerza de gravedad en los líquidos inmiscibles. Analizar cómo actúa la gravedad después de que la mezcla entra al separador y choca contra las mamparas, provocando la precipitación del líquido y el escape del gas. Uno de los principales factores que actúa sobre los componentes de la mezcla es la fuerza de gravedad que, complementada a la diferencia de densidades, fuerza centrífuga, choque e inmiscibilidad, logra la separación de la mezcla por la sedimentación de su fase más densa o inmiscible. Características, clasificación, aplicación y tipos de separadores. Existen diferentes tipos y formas de separadores que son usados en la industria de tratamiento y acondicionamiento de hidrocarburos, en donde su selección está en función de la composición y cantidad de los fluidos y sólidos a separar. 2.1.
Características y clasificación de los tipos de separadores y su aplicación. Separadores horizontales. Los separadores horizontales son usados generalmente en las primeras baterías de separación, por lo regular cuando la relación gas-aceite es baja. Pueden ser bifásicos, en los que solo se realiza la separación de líquido y gas. El agua y aceite salen por el mismo lugar, por lo que seguirá otra etapa para la deshidratación del aceite crudo. O trifásicos, en los que se tienen una entrada y 3 salidas: aceite, gas y agua. En un separador bifásico, el tiempo de residencia de los fluidos es menor que en un separador trifásico. Separadores verticales. Los separadores verticales generalmente son diseñados para que al ingresar el flujo al recipiente, este choque con una mampara, la cual divide el flujo, separándolo eficientemente, hacia abajo el líquido y hacia arriba el gas, el cual choca contra el eliminador de neblina para evitar cualquier arrastre. En el trayecto del gas hacia la parte alta. En el trayecto del gas hacia la parte alta pasa por la sección de asentamiento gravitacional en el que el líquido, que aún no ha sido separado, escurre por gravedad. El líquido en la parte baja se separa en aceite y agua. Separadores bifásicos. Los separadores bifásicos pueden ser horizontales y verticales. El diseño varía de acuerdo con la necesidad de la instalación. Se usan regularmente para hacer la primera separación gas-líquido. El tiempo de residencia de la mezcla es menor que en los separadores trifásicos. Entra la mezcla gas-aceite-agua y el gas natural sale por el domo y, por el fondo, la mezcla aceite-agua para su posterior desalado, deshidratación y estabilización. Separadores trifásicos. Los separadores trifásicos son utilizados para separar agua, aceite y gas natural. En el caso de un separador trifásico vertical, la mezcla entra por la parte media, el gas sale por el domo, el aceite crudo sale por la parte baja y el agua por el fondo. El tiempo de residencia es mayor al de los separadores bifásicos. Equipos ciclónicos. Los separadores ciclónicos son como una cámara de sedimentación. En este tipo de equipos, la aceleración que se da de forma natural por la fuerza de gravedad es reemplazada por la aceleración centrífuga. Un equipo ciclónico estándar no está conformado por partes móviles, sino construido para usarse en posición vertical. 2.2. Secciones de un separador. Es importante describir la función de los elementos principales que pueden integrar un separador. Elementos internos. Los elementos internos realizan el proceso de separación de las diferentes fases de los fluidos hidrocarburos mediante los cambios bruscos de velocidad en la entrada del recipiente, el tiempo de residencia, eliminación de espumas y otros procesos dependiendo del tipo de separador y su composición interna. Por lo general, un separador está integrado por 4 secciones: separación primaria, separación secundaria, extracción de niebla, almacenamiento del líquido. El separador puede contar con un sistema de tuberías internas que funcionan en apoyo a la limpieza interna del separador. Por medio de esas tuberías se pueden inyectar, de acuerdo con la necesidad, solventes, vapores o agua, los cuales facilitan el retiro de impurezas y sedimentos para su posterior apertura. Sección de separación primaria. Está ubicada en la entrada del fluido por la cual entran los fluidos petroleros e inmediatamente cambia el sentido del flujo de los fluidos al chocar con los deflectores, provocando además un cambio brusco de velocidad de la mezcla, mismos que provocan la separación de los fluidos. También en esta sección se realiza la reducción de turbulencia dentro del separador mediante dispositivos llamados placas rompeolas o la reducción de espuma mediante las placas rompeespuma. Algunos de los dispositivos utilizados son desviadores o deflectores de entrada tipo placa, plato esférico, plano, con ángulo, cónico, semiesférico. Desviadores centrífugos o ciclónicos, distribuidores de entrada. Los dispositivos anteriores van a depender del diseño o función del separador. Sección de separación secundaria. Se ubica en la segunda sección, en la que, por decantación, las gotas de agua tienden a bajar y las de aceite a subir. Todo esto hasta determinado tamaño de gota en la que actúa de forma inmediata la gravedad. Sección de extracción de niebla.
Esta sección consiste en eliminar las gotas de líquido que aún contiene el gas. Se realiza mediante mallas muy pequeñas que permiten el paso del gas y al choque con estas retienen el líquido. El proceso de coalescencia se realiza para evitar el arrastre de gotas muy finas de líquido en el gas. Los dispositivos que comúnmente son utilizados en separación vapor-líquido son los siguientes. Demister o malla de alambre, que es usado para recoger pequeñas cantidades de líquido antes de que salga del separador. Eliminadores o extractores de niebla tipo aleta. Para las mezclas líquido-líquido se utilizan los platos o esponjas cualecedoras. 2.3. Elementos externos. Los elementos externos de un separador son los encargados de manejar el control de nivel y presión del recipiente mediante dispositivos que permiten la regulación de estas variables. Controlador de nivel. Es importante mantener controlado el nivel de la interfase aceite-agua, en el cual se verifica que el nivel de líquido en el tanque se encuentre dentro de los límites de operación normal del equipo. Posteriormente, al subir el nivel de líquido, abre una válvula de control para permitir la salida y quedar a la medida deseada. Este sistema consta de un elemento o sonda que está en contacto con el fluido. La sonda permite conocer el nivel de agua a la altura del detector y de esta manera controlar la apertura y el cierre de la válvula de control de la salida de agua. Es importante identificar la interfase aceite-agua, que no es más que una zona de transición entre estos. Se sabe que, por diferencia de densidades, el aceite es más ligero y el agua queda en la parte inferior. Controlador de presión. La presión de separación se controla con la salida de gas por medio de una válvula automática conforme a la siguiente filosofía operativa. Un elemento primario de medición de presión, situado corriente arriba inmediatamente después de la salida del separador, manda señal a un transmisor controlador, el que, a su vez, envía señal a una válvula automática de control que regula la salida del gas. Venteos y purgas. Estos dispositivos sirven para facilitar la limpieza o mantenimiento del equipo de separación. Venteo, válvulas de seguridad. Una válvula de relevo se activa como medida de seguridad en caso de represionamiento del sistema. Esta válvula abre y libera a la atmósfera el gas excedente en el equipo con el fin de mantener la presión operativa dentro de sus parámetros establecidos. Purga. La purga es un accesorio instalado en la parte inferior del equipo para drenar en caso necesario. Por ejemplo, en caso de mantenimiento se abre la válvula y se envían los residuos al drenaje aceitoso o presurizado según aplique. 2.4. Servicios auxiliares y periféricos. Son aquellos servicios o procesos que dan apoyo a la operación o proceso principal, que en este caso sería el proceso de separación. Entre los servicios de apoyo se encuentran energía eléctrica, vapor, agua y aire comprimido. 2.5. Eficiencia de un separador. Se determina principalmente con base en sus componentes internos y las propiedades físicas del gas y del líquido. Por ello, es importante determinar qué componentes internos incluir en un separador con base en el producto que manejará, considerando la presión y volumen del fluido que llegará al equipo, entre otros requerimientos de diseño. Lo anterior significa que la eficiencia de un separador se puede ver afectada por varios factores. El tipo de yacimiento, debido a que puede variar en su producción con relación a la presión que llega al separador. Composición química de los fluidos producidos, que incluye el tamaño de las partículas de líquido, velocidad del gas, volumen, densidad de los fluidos y la viscosidad. Diseño del separador. Pueden influir los componentes internos que juegan un papel importante para conseguir una separación adecuada del hidrocarburo, dimensionamiento adecuado y tipo de separador de acuerdo a la necesidad. Operación adecuada. El control de las variables operativas es primordial en la operación de un separador. Mantener la adecuada presión y nivel de un equipo darán como resultado una buena separación de los componentes deseados, así como la temperatura adecuada de separación. Resumen del capítulo. En este capítulo se da a conocer la clasificación de los tipos de separadores que operan en la industria petrolera, así como algunas de sus principales características que favorecen la selección adecuada del separador y la operación óptima del mismo.
Al conocer la función principal de los equipos de separación, se tiene un panorama más amplio de la variedad de equipos de separación existentes y su aplicación. La composición interna o secciones que integran un separador son los factores principales que influyen en la eficiencia de un equipo de separación y los resultados que se desean tener. Para que un separador opere de manera adecuada, cada elemento interno y externo debe funcionar de manera correcta. Hablar de servicios o procesos de apoyo a la operación se refiere siempre a los servicios auxiliares, que son los que proporcionan la energía necesaria y la seguridad para mantener continuidad operativa. Capítulo 3. Consideraciones de diseño y normativas. Los separadores, como recipientes a presión, deben estar equipados con dispositivos tales como válvulas de seguridad que sirven para relevar o enviar a la atmósfera el gas excedente en caso de que el equipo detecte un aumento de presión fuera de sus especificaciones de operación. Por otro lado, es importante la visualización de cuántas etapas de separación se establecerán, ya que cada una tendrá la capacidad para separar los productos que entran por primera vez a un equipo de separación y otra es disminuir la presión del fluido, en la cual podrá determinarse la presión que manejará cada equipo de acuerdo a su etapa. Consideraciones para el diseño de un separador. Las consideraciones de diseño, construcción y pruebas de los equipos de separación, así como muchos otros equipos empleados en la industria petrolera, deberán apegarse a las especificaciones técnicas dictadas en el Código ASME, sección octava. Este código establece las consideraciones de los equipos a presión. Gasto o caudal de las fases. Es importante conocer el gasto o caudal de las fases para identificar el tipo de desviador o deflector a utilizar, el cual será soportado adecuadamente para amortiguar el golpe o impacto de la entrada del separador. De igual manera, es importante identificar los elementos siguientes. Presión de diseño. La presión de diseño se debe considerar de acuerdo con la presión en la que operará el equipo. Es importante para conocer el espesor del recipiente y el radio interior. A la vez, es otro factor que influye en la recuperación de líquidos. Al aumentar la presión, aumenta la capacidad de separación y al disminuir la presión, disminuye la capacidad de separación de la mezcla. Temperatura. La separación a baja temperatura facilita la recuperación de líquidos, mientras que la separación a temperatura alta facilita la recuperación de gas, por lo que la temperatura afecta la capacidad del separador. Por ejemplo, uno de los problemas que ocasiona la temperatura alta o baja es en la viscosidad de la mezcla, la cual puede provocar disminución en la eficiencia del separador. Densidad de las fases. Es importante conocer la densidad de los fluidos, como el caso de la densidad del aceite y el agua, para la determinación de la velocidad de asentamiento y el diseño de los dispositivos que se integrarán en el separador. Así como la densidad del aceite, se requiere conocer la densidad del gas. Uno de los propósitos es determinar los dispositivos a instalar para que el gas salga sin arrastre de líquidos, niebla o sólidos. Viscosidad de las fases. Es importante determinar la viscosidad del petróleo, la cual puede depender de la temperatura del yacimiento y se considera constante mientras se encuentre produciendo el campo y del gas que se encuentre asociado a este, es decir, en solución. La viscosidad del petróleo cambia constantemente a medida que se libera el gas natural o los componentes más ligeros que se encuentran disueltos en la mezcla. Velocidad del gas. Es importante saber la velocidad del gas para determinar la velocidad de asentamiento de las partículas de líquido. Formación de espumas de líquido. Depende de las impurezas que la mezcla arrastre. Las impurezas no pueden ser removidas o eliminadas antes de la entrada al separador, pero sí se puede diseñar de modo que tenga espacio suficiente y tiempo de retención para que no represente ningún problema dentro del separador. Si no tiene el espacio suficiente, puede llegar a ocupar espacios para el asentamiento y colección de líquidos.
Generalmente, las soluciones internas realizadas son la adición de antiespumante, productos químicos, aumentar la temperatura de la mezcla o usar un dispositivo interno para evitar la espuma, en su caso, los deflectores. Tamaño de partícula. Es importante para la selección o diseño del extractor de niebla de un separador y tiene injerencia en el tiempo de residencia del fluido. Con el tamaño de la partícula se determina la velocidad de asentamiento en la separación por gravedad y en la separación por fuerza centrífuga. Caída de presión permisible. La caída de presión dentro del separador se determina para poder realizar una correcta separación de las fases gas-líquido dentro del separador y es determinada a través del dimensionamiento del separador y el tiempo de permanencia del fluido dentro del separador para poder mantener la presión ideal en una operación y separación efectiva y confiable. Tiempo de residencia. Es considerado el tiempo que tarda el fluido dentro del recipiente. Para el diseño es de vital importancia y está ligado el volumen que manejará el recipiente y la capacidad de acumulación de aceite crudo y agua basado en la composición del fluido. El tiempo de residencia o retención de un equipo varía en los diferentes tamaños y tipos de equipos existentes, de la composición de los equipos manejados, presencia de sólidos y emulsiones y de la manipulación de las variables operativas. Velocidad de asentamiento. La velocidad de asentamiento tiene como factor principal el poder determinar el tamaño de las partículas suspendidas en el flujo de gas. Interpretación de los diagramas de tubería e instrumentación y planos de localización de equipos. La identificación de los instrumentos y equipos mediante planos es primordial para el operador de los sistemas de separación o de cualquier instalación de procesos. Mediante los diagramas o planos de tubería se lleva el control operacional por medio de sistemas electrónicos automatizados o control de mantenimiento de las instalaciones, además de usarse para ubicar físicamente cada accesorio, equipo o instrumento en la instalación. La cuantificación de materiales o volumetría y otras aplicaciones que se le dan. La clasificación de planos de ingeniería y que pueden estar presentes en cada instalación de procesos según la disciplina es la siguiente. Planos que no requieren escalado. Planos de proceso, ingeniería de corrosión, flexibilidad, instrumentos. Planos que requieren escala. Topografía, mecánica de suelos, arquitectura, planificación, estructuras de concreto, estructuras metálicas, recipientes, instalaciones hidráulico-sanitarias, tubería, eléctrico, telecomunicaciones, aire acondicionado, líneas de conducción, seguridad industrial, especificaciones particulares. Por ejemplo, en función del tipo de disciplina y plano se describe la escala que se requiere. Esto se encuentra especificado en la estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería. Clave A, disciplina, proceso. B, topografía. C, geotecnia, mecánica de suelos. D, arquitectura. E, planificación. F, estructuras de concreto. G, estructuras metálicas. H, recipientes. J, instalaciones hidráulico-sanitarias. K, tubería. L, eléctrico. M, telecomunicaciones. N, aire acondicionado. P, instrumentos. U, líneas de conducción. S, seguridad industrial. V, integridad mecánica. X, flexibilidad. Y, protección ambiental. Z, ingeniería experimental y control de calidad. Nomenclatura y consecutivo de acuerdo a la disciplina. Simbología representativa de tramo o sección de línea o tubería. A continuación, la representación de los soportes. Las juntas de tubería o empalmes pueden ser bridadas, roscadas, soldadas o de espiga o campana. Se muestran. Empalme bridada. Estos empalmes se representan con un trazo doble perpendicular a la línea de la tubería. Empalme roscado. Estos empalmes se representan con un trazo simple perpendicular a la línea de tubería. Empalme de espiga o campana.
Estos empalmes se representan por un arco, que quiere decir que un tramo de tubería terminado en espiga se acopla con el otro que inicia en campana. Empalme soldada. Estos empalmes se representan por un punto y una X en el punto de empalme. Los que se utilizan para cambiar la dirección de la tubería. Prefabricados, hay codos de 45 grados y de 90 grados. Ángulo 90 grados. Ángulo 45 grados. Las reducciones son accesorios que ayudan a aumentar la presión de la línea mediante la disminución de uno de sus diámetros. Se dividen en bridada, roscada, espiga y campana, soldada. Las válvulas son usadas de acuerdo con la necesidad del proceso y el producto manejado. Válvula de compuerta, usada para agua y otros líquidos, que permite su circulación o paso en línea recta. Válvula de globo, usada para estrangular la corriente de vapor u otros fluidos. Válvula retención de charnela, permite la circulación en un solo sentido. Válvula de mariposa, se cierra y se abre con un cuarto de vuelta, pero no cierra tan herméticamente como para impedir el paso de vapor, y se usa solamente como registro o para retención. Válvula de ángulo, permite tener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias, y es adecuada para disminuir la erosión cuando ésta es considerable por las características del fluido, o bien por la excesiva presión diferencial. Los símbolos generales para los equipos de proceso pueden ser un rectángulo o un círculo. Asimismo, se muestra otra simbología poco común en los diagramas, pero no menos importante. Caldera para combustible sólido. Caldera para combustible líquido. Caldera con gas combustible. Caldera calentada mediante electricidad. Módulos de calor o intercambiadores de calor. Bomba hidráulica. Bomba de fluido. Se señala alguna simbología que no parte de los símbolos generales, rectángulo y círculo. Filtro, serpentín, medidor de gas, aspersor, medidor de agua, manómetro.